Buenos días, estudiantes del curso de Métodos Cuantitativos aplicados al mercadeo. Hoy abordaremos el tema programación lineal y desarrollaremos algunos problemas con el método gráfico. El primer problema nos dice, una empresa que comercializa suministros eléctricos vende dos tipos de conductores, los cables sólidos y los cables multifilares. El rollo de conductores sólidos tiene un precio de $60, mientras que el rollo de los multifilares tiene un precio de $65. La empresa debe vender un mínimo de rollos de 10 multifilares y de 15 sólidos. En total se deben vender hasta 40 rollos. Determine la cantidad que se deben vender de cada tipo para maximizar las ganancias. Bien, lo primero que es declarar las variables del problema. En este caso, X será la cantidad de rollos de cables sólidos y Y va a ser la cantidad de rollos de cables multifilares. Luego, nuestra función objetivo, en este caso es un problema de maximizar, Zmax va a ser igual a 60 por X más 65 por Y. El precio de los cables sólidos por la cantidad de cables sólidos más el precio de los cables multifilares por su respectiva cantidad. Una vez establecida la función objetivo, procederemos a establecer nuestras restricciones, que en este caso tenemos que la primera restricción es una restricción de capacidad. Nos dice que la empresa puede producir hasta un total de 40 rollos. Quiere decir que X más Y debe ser menor o igual que 40. La otra restricción nos dice que son restricciones de condiciones de suministro, que la primera nos dice que se debe despachar por lo menos 15 rollos sólidos. Y también nos dice que se debe despachar por lo menos 10 rollos de cables multifilares. Una vez que ya tenemos nuestras tres restricciones, procedemos a graficarlas. La primera restricción la graficamos de la siguiente manera. Cuando X es igual a 0, Y es igual a 40. Y acá cuando Y es igual a 0, X es igual a 40. Y trazamos nuestra línea. Como nos dice que es menor o igual que 40, entonces hasta ese momento sería todo el área que está debajo de esa línea. Pero todavía nos quedan por graficar dos restricciones más. La siguiente restricción nos dice que no importa cuánto valga Y, X siempre va a valer 15. Quiere decir que esa es una restricción, una línea vertical. La otra restricción nos dice que no importa cuánto valga X, Y siempre va a valer 10. Y esa sería esta línea que aparece acá, que sería una línea horizontal. Y ustedes pueden ir probando. X es 0, Y 10. X es 20, Y 10. X es 40, Y 10. Y eso nos da esta línea horizontal. Y también verificamos el signo. Nos dice que es mayor o igual que 10. O sea, es todo lo que está por arriba de la línea. Y eso nos deja este triángulo rectángulo que aparece acá. Una vez que ya establecemos nuestra región de factibilidad donde están las posibles soluciones del problema, entonces determinamos las coordenadas de cada uno de sus vértices. Entonces estas coordenadas, por lo menos en el caso de este inferior, X es igual a 15, Y igual a 10, y nos da, sustituyendo esos dos valores en la función objetivo, nos daría una Z de 1550. Posteriormente tenemos este punto superior donde solo conocemos el valor de X, que es igual a 15, pero lo sustituimos en la función X más Y igual a 40 y tenemos que Y va a ser igual a 40 menos 15 y es igual a 25. Una vez que ya tenemos ambas restricciones, las reemplazamos en la función objetivo y nos da una Z de 2525. En este punto inferior desconocemos el valor de X, conocemos el valor de Y, que es 10. Y si sustituimos ese punto también en la función X más Y igual a 40, entonces tenemos que 40 menos 10 es igual a 30. Y ya tendríamos entonces ambas coordenadas. Y las sustituimos en la función objetivo, donde Z va a ser igual a 2450. Sin embargo, el punto que nos da el máximo valor de Z es comercializar 15 rollos
de cable sólido y 25 rollos de cables multifilares nos da una ganancia de 2.525. Veamos el segundo problema. Nos dice, la procesadora de granos compró un camión que tiene una capacidad de 300 quintales y desea planificar cuánto es la cantidad de quintales de maíz y arroz que se deben llevar en el camión. El mínimo de quintales de arroz que se puede llevar es de 30 y el mínimo de quintales de maíz es 40. La utilidad de llevar un quintal de arroz es de $2 y 1.25 el quintal de maíz. ¿Qué cantidad se debe llevar de cada uno para maximizar las utilidades? Bien, lo primero es declarar las variables. Tenemos que X va a ser la cantidad de quintales de arroz y Y va a ser la cantidad de quintales de maíz. Luego establecemos nuestra función objetivo que nos dice que Zmax es igual a 2 por X más 1.25 por Y. Las restricciones del problema en este caso serían 3. Tenemos que X más Y debe ser menor o igual que 300, que X debe ser mayor o igual que 30 y que Y debe ser mayor o igual que 40. Tenemos acá nuestras 3 restricciones y luego las graficamos, obteniendo este triángulo rectángulo que tenemos acá, con la misma metodología que ya hemos practicado. Luego identificamos cuáles son las coordenadas de cada uno de los vértices de nuestra región de factibilidad. En este punto inferior conocemos el valor de X y el valor de Y. X es igual a 30, Y igual a 40 y sustituyendo eso en nuestra función objetivo obtenemos que Z es igual a 110. Acá en este punto superior solamente conocemos el valor de X. Sin embargo, si ese valor de X lo sustituimos en la función X más Y igual a 300, entonces podemos encontrar el valor de Y. Y va a ser igual a 300 menos 30 y eso es igual a 270. Ya tenemos entonces el valor de Y. Y ya teniendo ambas coordenadas las sustituimos en la función objetivo y eso nos da una Z de 397.50. Finalmente tenemos este punto inferior del triángulo donde conocemos el valor de Y, pero no conocemos el valor de X. Sin embargo, como también pasa por el punto está sobre la función X más Y igual a 300, podemos entonces encontrar el valor de X, donde X va a ser igual a 300 menos 40 y eso es igual a 260. Ya teniendo ambas coordenadas X igual a 260 y Y igual a 40, lo sustituimos en la función objetivo y nos queda que Z es igual a 570, que sería el punto que maximiza el valor de Z o nuestras utilidades. Por lo tanto, el conductor del camión debe llevar 260 quintales de arroz y 40 quintales de maíz para obtener la máxima ganancia posible. El tercer problema nos dice, la industria fabrica dos tipos de tinas A y B. La tina A tiene una utilidad marginal de $25, mientras que la tina B genera $20 de utilidad. La empresa tiene una capacidad de producir 300 tinas mensuales, pero también está comprometida a producir por lo menos 40 tinas tipo A y por lo menos 45 tinas tipo B. No se pueden producir más de 190 tinas tipo A. ¿Qué cantidad se deben producir de cada tipo para maximizar las utilidades? Ok, lo primero que debemos hacer acá es declarar nuestras variables. En este caso tenemos las tinas tipo A, que sería la variable X, y la cantidad de tinas tipo B, la variable Y. Nuestra función objetivo quedaría Zmax es igual a 25X más 20Y. Una vez también que ya hemos determinado nuestra función objetivo, procedemos a establecer cada una de las restricciones del problema. Acá tenemos la primera restricción que sería X más Y debe ser menor o igual que 300 porque va en función de la capacidad de producción de la industria. Luego tenemos las restricciones sobre lo mínimo que deben producir para cubrir sus costos. En este caso tenemos que X debe ser mayor o igual que 40 y Y debe ser mayor o igual que 45. Finalmente tendremos otra restricción de capacidad que nos dice que no se pueden producir más de 190
tinas tipo A. O sea que X debe ser menor o igual que 190. Bien, una vez tenemos nuestras 4 restricciones, procedemos a graficarlas y identificar las coordenadas faltantes. Cuando las graficamos, si observan, se conforma acá un trapecio, que es esta figura donde circunscrita en estos 4 vértices. Y ese trapecio tiene como vértices las siguientes coordenadas. En este punto de acá abajo conocemos ambas coordenadas, x igual 40 y y igual 45, y si lo sustituimos en la función objetivo nos da que z es igual a 1900. En la parte superior tenemos que x es igual a 40, pero no conocemos el valor de y, pero lo podemos reemplazar en la función x más y igual 300. Quiere decir que y va a ser igual a 300 menos 40 y eso nos da 260. Si sustituimos estos dos valores en la función objetivo, entonces nos queda que z va a ser igual a 6200. Finalmente tenemos acá otro punto que también pasa por la función x más y igual 300. Pero en ese punto el valor que conozco es x, que es 190. Desconocemos y, pero cuando sustituimos eso en nuestra restricción de x más y igual 300, nos queda que y va a ser igual a 300 menos 190, y eso es igual a 110. Igual tenemos ya ambas coordenadas, las sustituimos en la función objetivo, y nos da como resultado que z es igual a 6950. Este punto inferior de acá, conocemos sus dos coordenadas, x es igual a 190 y y igual a 45. La sustituimos en la función objetivo y tenemos que z es igual a 5650. Sin embargo, de los 4 puntos, el que nos da la máxima cantidad de ganancia es el de producir 190 tinas tipo A y 110 tinas tipo B, que nos da una ganancia de 6950. Para concluir, tenemos el problema de un productor agrícola que planifica la plantación de dos tipos de rubro, yucas y otoe. El precio del quintal de yuca es de $15, mientras que el del quintal de otoe es de $20. La finca puede producir hasta un máximo de 800 quintales, pero no se debe producir por lo menos 80 quintales de yuca y por lo menos 90 quintales de otoe. No se pueden producir más de 550 quintales de otoe. Determine qué cantidad se debe producir de cada rubro para maximizar las utilidades. Bien, declarando las variables tenemos que x va a ser igual a los quintales de yuca y y va a ser igual a los quintales de otoe. Aquí sí quiero hacer una observación. Ustedes pueden invertir el nombre de las variables. Sin embargo, tienen que mantener la consistencia de esa inversión de las variables, de los nombres de las variables durante todo el problema. Y simplemente cuando lo hacen la gráfica les va a dar la posición invertida, pero no afecta en nada las conclusiones del problema. Bien, nuestra z máxima, que es nuestra función objetivo, nos dice que va a ser igual a 15, que es el precio de la yuca por la cantidad de yucas, que sería x, más 20, que es el precio del quintal de otoe por la cantidad de quintales de otoes, que es y. Luego vamos a establecer nuestras restricciones, que tenemos que x más y debe ser menor o igual que 800, que es una restricción de capacidad. Luego tenemos dos aquí seguidas restricciones de cumplimiento, que nos dice que x debe ser mayor o igual que 80, o sea que se deben producir por lo menos 80 quintales de yuca y se deben producir por lo menos 90 quintales de otoe. Quiere decir que y debe ser mayor o igual que 90. Finalmente tenemos otra restricción de capacidad que nos dice que no se pueden producir más de 550 quintales de otoe. Y es un problema de 4 restricciones. Procedemos a graficarlas. Tenemos la restricción de x más y igual a 800, que es esta línea horizontal que pasa por aquí. Y ya sabemos qué hacemos cuando x es 0, y igual a 800, y cuando y es 0, x igual a 800. Luego tenemos nuestra restricción de cumplimiento, que se debe producir por lo menos 80 quintales de yuca. X debe ser mayor o igual que 80, y no importa cuánto valga y, x siempre va a valer 80.
Acá tenemos otra restricción de cumplimiento que no importa cuánto valga X, Y siempre va a valer 90. Y finalmente tenemos una restricción adicional de capacidad que nos dice que no se pueden producir más de 550 quintales de Otoe. ¿Qué sería esta restricción de la parte superior? Y debe ser menor o igual que 500, eso nos circunscribe a esta área que también es un trapecio, conformada por un triángulo rectángulo y por un rectángulo. Bien, una vez que ya tenemos nuestra región de factibilidad, procedemos a determinar las coordenadas y los valores de z. En este punto inferior tenemos que las coordenadas son x igual 80, y igual 90 y el valor z de 3000. En este punto también inferior solamente conocemos y, que es igual a 90. Sin embargo, si lo sustituimos en la función x más y igual a 800, x va a ser igual a 800 menos 90 y eso va a ser igual a 710. Luego, teniendo ya x igual a 710 y y igual a 90, podemos establecer el valor de z, que va a ser igual a 12.450, que lo sustituimos en la función objetivo. Luego tenemos este punto superior donde conocemos tanto x como y. X es igual a 80, y igual a 550, z va a ser igual a 12.200. Y finalmente tenemos acá que en este punto de la parte superior de la derecha conocemos el valor de y, que es 550, pero también pasa por la restricción x más y igual a 800. Sustituimos el valor de y podemos obtener el valor de x. X va a ser igual a 800 menos 550 y eso nos da a 250. Ya teniendo ambas coordenadas las reemplazamos en la función objetivo y nos deja que z va a ser igual a 14.750. Y con esto concluimos el desarrollo de problemas por el método gráfico. Les agradezco su atención y espero que estén pendientes de los videos que vamos a seguir subiendo con los demás temas relacionados con los métodos cuantitativos. Espero que se puedan suscribir al canal y estar pendiente de cada uno de los videos que vamos subiendo. Y que pasen buenas noches.